El ovario, durante la fase de desarrollo fetal, tiene un inicio de proliferación de las oogonias, luego de que es colonizado por estas, y se establece un inicio luego de la meiosis, la detención, como dijimos, en la profase de la primera división meiótica, y esto conduce a una población de oogonias en los folículos primordiales. Entonces, esta población, a pesar de que no haya gonadotropinas que recluten y que inicien la maduración del folículo, inicia maduración en esa fase que dijimos que era no endocrino dependiente y que puede preceder varias semanas antes del ciclo ovárico, dependiente de gonadotropinas, y al no ser rescatados por gonadotropinas en sangre, por ejemplo, en la etapa prepuberal, pasan a apoptosis y desaparecen. Entonces, al momento del nacimiento, una niña aproximadamente puede tener 2 millones de folículos primordiales de reserva, pero a partir de ahí, todo el tiempo se están consumiendo por apoptosis al no ser rescatados por gonadotropinas y no continuar maduración, y constantemente está disminuyendo este número de folículos primordiales. Al momento de inicio de la pubertad ya podemos encontrar unos 300 o 400 mil, y son finalmente unos 500 o 400 los óvulos que van a llegar a madurar durante la vida reproductiva. Entonces, finalmente, hacia finales de la vida reproductiva, específicamente después de los 40 años de edad, hay una disminución de la reserva folicular. En este caso podemos ver cómo la determinación de una de las hormonas que producen folículos secundarios, sus células granulosas, que es la hormona antimülleriana, desciende y nos indica que la reserva folicular está disminuyendo. Entonces, como podemos ver en el nacimiento, hay unos 2 millones de folículos primordiales, luego en la pubertad aproximadamente 300, 400 mil, y finalmente en la menopausia, en los últimos años de la edad reproductiva, antes de la menopausia, de la desaparición de la regla, vemos ya una reserva muy baja que pudiera mantener la actividad endocrina o la función endocrina del ovario, pero compromete la capacidad fértil. Por eso en pacientes mayores de 35 años, y en especial pacientes mayores de 40 años, la disminución de la reserva ovárica es una de las causas de infertilidad. Vamos a hablar un poco ahora del control endocrino de la gametogénesis. Estamos hablando del eje hipotálamo, hipófisis, gónada. El hipotálamo es un conjunto de núcleos que se encuentran en la base del cerebro, a los lados del tercer ventrículo y por debajo del tálamo, de ahí su nombre, estrechamente relacionados con la glándula hipófisis que se encuentra también en la base del cerebro. En el hipotálamo, como dije, hay varios núcleos donde se encuentra el soma o el cuerpo celular de neuronas modificadas, neuroendocrinas, que producen una cantidad de factores o hormonas hipofisiotróficas que llegan a las células de la hipófisis y modulan la producción de las hormonas de la adenohipófisis, hipófisis anterior. Aquí podemos ver que hay una hormona liberadora de tirotropina que se produce en el hipotálamo y llega a la adenohipófisis, una hormona que controla a las gonadotropinas, la gonadotropin releasing hormone, la somatostatina, una hormona que controla la liberación de corticotropina y una hormona hipotalámica que es liberadora de la hormona del crecimiento. Estos son los años en los cuales se logró aislar cada una de estas hormonas. Aquí podemos ver, como decía, estas células que son neuronas modificadas, neuroendocrinas. Ellas, al final de su axón, no tienen la típica conexión sináptica con otras neuronas, sino una conexión modificada denominada conexión neurohemal o neurohemática, porque la secreción del axón de la neurona es vertida directamente al torrente sanguíneo. En este esquema podemos ver el hipotálamo, donde están, como dije, en estos núcleos, los cuerpos neuronales, y podemos ver cómo los axones son proyectados hacia la hipófisis posterior, neurohipófisis, en este caso,
son neuronas que liberan en la circulación oxitocina y hormona antidiurética, por tanto, neuronas neuroendocrinas. Y podemos ver estas neuronas cuyos axones llegan a la eminencia media del hipotálamo, cerca de la hipófisis, y establecen conexiones neuronales con un sistema denominado porte hipofisario que permite que los factores reguladores hipotalámicos lleguen por circulación directamente por este sistema porta a la adenohipófisis y controlen la liberación, la producción de las hormonas hipofisarias, todas las hormonas de esta adenohipófisis o lóbulo anterior. En este caso nos interesa la gonadotropin releasing hormone, la hormona liberadora de gonadotropinas. Es secretado por neuronas del hipotálamo. Específicamente, sus núcleos están en lo que se denomina el núcleo arqueado del hipotálamo medio basal y en el área preóptica del hipotálamo anterior. Y es interesante que el origen de estas neuronas es a partir de la placoda olfatoria, que es el origen embriológico del sentido del olfato. De forma tal que si existe alguna alteración en el desarrollo embriológico de estas neuronas preolfatorias, que como podemos ver migran por la lámina cribosa hacia los núcleos del hipotálamo para transformarse en hormonas productoras de GnRH, repito, si existe algún bloqueo para esta migración o para este desarrollo, se puede generar un síndrome donde simultáneamente hay anosmia, incapacidad para oler, y amenorrea o hipogonadismo hipogonadotrópico. Como veremos más adelante, una falta de desarrollo de las gónadas por ausencia de gonadotropinas, que a su vez se debe a la ausencia de GnRH. Esto es lo que se conoce como síndrome de Kallmann. La hormona liberadora de gonadotropinas es un decapéptido, aquí podemos ver su secuencia peptídica, y es liberada de forma pulsátil. Todas las neuronas del hipotálamo liberan sus factores, sus hormonas liberadoras de forma pulsátil. Por ejemplo, aquí podemos ver que esa pulsatilidad cambia. En el caso del ciclo femenino, donde hablamos de una fase folicular, donde se está desarrollando el folículo, y luego de la ovulación, la fase lútea, donde el folículo se ha transformado en cuerpo lúteo. Fíjense, por ejemplo, que al inicio de la fase folicular, la liberación de GnRH es un pulso cada 94 minutos. Luego se hace un poco más frecuente en la fase folicular tardía, en la cercanía de la ovulación, con un pulso cada 71 minutos. Y en la fase luteal hay un pulso más distante, un pulso más lento, uno cada 216 minutos. Esa es la forma en la que se establece la comunicación o el diálogo entre el hipotálamo y la adenohipófisis para determinar si va a predominar la hormona foliculoestimulante o la hormona luteinizante, porque como ya veremos, la GnRH controla la liberación de estas dos hormonas, que actúan distinto en el ciclo femenino. Por tanto, la pulsatilidad es lo que puede hacer o lo que hace la diferencia con respecto a si predomina la liberación de hormona foliculoestimulante o predomina la liberación de hormona luteinizante. Ahora, ¿por qué se produce esta pulsatilidad? ¿Es que acaso hay un marcapasos en el hipotálamo? ¿Acaso hay un generador de pulsos? Se pensó que pudiera existir esto, pero luego en modelos experimentales vemos que la neurona per se tiene una secreción pulsátil. Y una vez que se cultivan juntas, estas neuronas establecen conexiones entre ellas y empiezan a pulsar simultáneamente. Entonces, la pulsatilidad en la producción de la GnRH es una propiedad intrínseca de este sistema neuroendocrino. Los pulsos, como vimos, varían, uno cada 60, uno cada 100, uno cada 200 minutos, y uno puede detectar sincronización de los pulsos entre la GnRH y la hormona luteinizante, básicamente porque la hormona luteinizante, como veremos, tiene un tiempo de vida media más pequeño, pero tanto la liberación de hormona folículoestimulante y luteinizante, las gonadotropinas de la adenohipófisis, también se secretan de forma pulsátil en respuesta a la pulsatilidad de la gonadotropin releasing hormone. Este proceso, que tiene implicaciones clínicas importantes en el tratamiento, por ejemplo, con el uso de los análogos de la GnRH, o cuando no se administra o no se produce la pulsatilidad
es importante revisarlo. Es una hormona peptídica y por supuesto su receptor, que es un receptor acoplado a proteína G, se encuentra en la membrana celular, aquí lo podemos ver, y estos receptores, muchos de estos receptores, una vez que se unen al ligando, quiero decir, el receptor del GnRH que se encuentra en la hipófisis, en la célula, en el gonadotropo que produce las gonadotropinas, este receptor que se encuentra en la membrana del gonadotropo, de la célula que produce gonadotropinas en la hipófisis, cuando se une el ligando, es decir, la GnRH que proviene del hipotálamo, se activa asimismo una colección, acumulación en una depresión de la membrana celular de varios receptores y finalmente sufren endocitosis. Es decir, la endocitosis y por tanto la extracción o aislamiento del receptor, el retiro del receptor de la membrana celular, produce una disminución de la sensibilidad a la GnRH. De forma tal que si la GnRH se administra de una forma no pulsátil, se activa esta regulación en baja o down regulation porque muchos receptores van a estar ocupados y van a ser secuestrados por endocitosis y por tanto va a haber una disminución de la densidad o del número de receptores en la membrana celular del gonadotropo, de la célula de la hipófisis, y por supuesto esta va a ser menos sensible a la hormona liberadora de gonadotropinas. Asimismo, los análogos de GnRH, como por ejemplo el acetato leuprolide, tienen un tiempo de unión al receptor mucho mayor y favorecen entonces aún más esta regulación en baja por endocitosis inducida por el ligando.